El jazz pasó. El ritmo llegó. Ahora es cumbia. Cambiando del swing al sabor, de la impro a la rumba, del saxo al güiro. Cambiamos el compás del blues al tropical. Ya. Ya estuvo con el jazz. Ahora es cumbia. Hola, ¿qué tal? Muchísimo frío, muchísimo calor. No sé por qué dije muchísimo. Estoy pensando en otra cosa. Pero pues les damos la bienvenida en el último programa del año 2025 de Ahora es Cumbia. Porque ya basta de jazz. Y este programa, pues, tenemos una invitada especial. Mi nombre es Celina Aguilar, en los controles Sara Rangel, en la cámara Libertad Palma y nuestro coconductor Alberto Aguilar. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar no solamente de lo que siempre acostumbramos a hablar, que es de cumbia, escuchar música, pasárnosla bien, sino tenemos a Irene Baños. Ella es una periodista independiente que es sevillana o vive en Sevilla. Bueno, no es de aquí. Y es una periodista ambientalista que hace poco conocimos, y por cierto que estábamos discutiendo que si era activista o que si es lo mismo ser activista cuando uno dice que se dedica a la ecología o al ambientalismo o al periodismo, de ese tipo de cosas, ¿no? De eso va a tratar el programa de hoy. Así que le damos la bienvenida, Irene Baños. Qué gusto estar aquí en casa de El Convite Radio Gourmet. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí y espero que contemos también cómo hemos llegado hasta aquí porque merece la pena la historia. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, no, pero bueno, eso de medioambientalista, de periodista, de muchas cosas importantes y serias, pasan a segundo plano cuando se habla de cumbia. Bueno, es que no sería todo eso si no hubiera música en mi vida, ¿no? Claro. Creo que es importante y de hecho la gente, cuanto más duros son los temas que tratan, más necesidad tienen también de evasión, y la música pues es medicina pura, ¿no? Sí. Pero en mi caso sí, siempre he estado acompañada y rodeada de músicos. De hecho, la frustración mayor que tengo en mi vida es no ser capaz de tocar ningún instrumento, ¿no? Estamos iguales. Por eso nos dedicamos a hacer radio. Claro. Y a veces para bailar también, bueno, ¿qué te digo, no? Pero en este caso, pues digo segundo término lo demás, porque como con otros invitados, la música finalmente es lo que nos define más, ¿no? Nos mete en otro mundo, en nuestro mundo. En el caso mío, yo descubrí la cumbia, pues no... Alberto la acaba de descubrir este año, en realidad. No es cierto. Antes de ayer. Está bien. Por ahí dice mi hermano, ¿no? Que fue por una cumbiera intelectual. Sí. Para hace poco, pero no es cierto, ¿no? Yo siempre cuando... Lleva un cumbianchero dentro de él. Sí. Todo el mundo Camuflado. lleva un Exacto, cumbianchero. sí. Y ese fue un punto de coincidencia, porque pues yo le pregunté si bailabas cumbia o tocabas cumbia, no sé, porque a veces hasta el güiro, ¿no? Uno da sorpresas. Y me decías, no, pero es que en España se ha hecho muy popular la cumbia. Y eso a mí me llamó la atención. Me pareció uno de los temas que no hemos tocado aquí. Hemos tocado América Latina, hemos tocado Estados Unidos, incluso Japón, ¿no? Pero en España... Alemania también. En Alemania, pero en España yo no me imaginaba, yo no tenía idea, y yo quisiera escuchar cuál es tu visión desde la cumbia en España. Bueno, yo tengo una visión un tanto sesgada porque, como tú decías, vivo en Sevilla y Sevilla es un epicentro de gente que se dedica al arte, a la música, ¿no? Atraídas por el flamenco, pero gente pues que luego tienen sus propias divisiones de jazz, de blues, y hay mucho latinoamericano, mucha persona de América Latina que obviamente está motivando como esa escena cumbiera muy fiestera, porque creo que ahora mismo pues es como ese género, ¿no? Que permite salir, permite bailar sin caer necesariamente en el reggaetón. También. Sí, no, bueno. Entonces, ahora ya el siguiente programa
hablamos de eso. Entonces tengo un montón de amigos que se dedican a tocar cumbia, pero como decía, y luego a lo mejor escuchamos también grupos formados solo por gente de España. O sea, Sí. de pura raza de la patria. De madre pura patria, ¿no? cepa. Sí. Entonces, sí que es verdad que yo antes era, bueno, bastante o poco aficionada a la música latina y con los años también no me ha quedado más que latinizarme y de hecho me encanta a día de hoy. Y también hemos compartido, ¿no? También hay bandas españolas que empiezan a introducir esas fusiones de cumbia en su propia música. Así que también ha ganado ese terreno. Sí. El otro día comentábamos acerca de una situación de la cumbia en la Ciudad de México, sobre todo, en el país, pero sobre todo en la Ciudad de México. La cumbia en México tiene mucho humor, ¿no? Es para fiestas, Es pícara. para bailar, es pícara. La cumbia en Colombia es más trágica, es un drama. La cumbia en Argentina y Chile son cosas que hablan Un de poco cuestiones política. sociales, política. ¿En España de qué hablan? Uf, esta ya, claro, es que me pones a hablar. Yo no sabía que venía hoy, ¿eh? Eso para empezar. Pues no te sé decir, yo creo que pues los grupos que conozco españoles que hacen cumbia, algunos sí que son más reivindicativos, otros son más fiesteros y al final yo creo que hacen esa fusión, ¿no? de música pues entre romántica, fiestera y un tanto reivindicativa, que al final creo que es un poco lo que define sí a la cumbia, ¿no? Un poco como todos los folclores, Sí. quizás. Sí, sí. Pero me estáis poniendo aquí como experta de algo que no sé. No, Como lo soy ponemos- periodista, hablo, pero... Pero no, Vámonos es que- con la primera cumbia, vamos con la ¿no? primera A ver, canción y venga, va. pedimos ¿Por- una. y por qué? A ver, ajá. Escuchemos y comentemos, venga. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la que va a sonar? La primera, hay también un segundito. Cumbia del Monte Sur. Da. Sí, son una selección. Bueno, cada invitado hace su selección. Y estos son música española. No, esta Vale. en concreto es una fusión de un grupo japonés con el Frente Cumbiero Ya, colombiano. Y bueno, me gusta. Es una de estas descubrimientos que me llegó a través de las plataformas que escuchamos hoy en día, ¿no? Que sabemos que salen cosas así fortuitamente y me gustó mucho. Y hoy he pensado que quizás esa me libraba y nadie la había puesto todavía. Ah, bien, efectivamente. Vamos a escuchar. Bueno, pues acabamos de escuchar este grupo japonés, colombiano, y estábamos hablando justo ahorita, escuchando la música, sobre estos fenómenos raros, ¿no? Sociales, donde la música termina siendo pues un lenguaje raro finalmente, ¿no? O sea, universal, donde seguramente había una orquesta que se llamaba la Orquesta de la Luz, y yo sé que en algún momento los integrantes de la orquesta no hablaban español. Cantaban en español, pero no hablaban español. No tenían una... Era como nosotros en América Latina cuando hablaban de rock y todo el mundo cantaba en inglés, aunque no supieran ni lo que decían, ¿no? Entonces escuchaba así como te sabías la... Pues imitabas, La melodía, ¿no? No sabías ni bueno, lo que seguimos decías, haciendo, ¿no? Ahora está bien porque como no se entiende a muchos de los artistas igualmente, ¿no? Da igual. Sí, claro, ¿no? Pero a veces cometemos graves errores donde cantamos canciones que tienen un significado que, Sí. pues que de pronto dices, bueno, hasta que comenzamos a hablar otro idioma, dices, oh, que cantaba, ¿no? ¿Tú eres de Sevilla? ¿Naciste en Sevilla o de dónde? No, nací en Zaragoza. Ah, mira. Vivo en Sevilla ahora. Bueno, ahora vivo aquí. Ahora Bueno, mismo sí, estoy aquí. en el aquí y ahora estás aquí. Ahora mismo estoy aquí. Ajá. Hace 2 meses estaba en Sevilla. Sí, ahí vivo desde hace unos 5 años más o menos, aunque entre medias también estuve en Túnez y siempre estoy dando vueltas, como la cumbia. Como la cumbia, sí. Bueno, y a ver, explícanos esto. Tú eres periodista y eres así, tu presentación es ¿soy periodista ambientalista? ¿O qué? ¿O eres periodista en general que de pronto te ha llamado la atención ser ambientalista? Lo de las etiquetas es difícil, ¿no? Sí. Yo creo que últimamente me gusta decir que soy comunicadora. Ajá. Porque me veo como en muchas facetas muy distintas, incluso aquí hablando de cumbia, ¿no? Y a mí lo que Sí. me gusta es eso, me gusta hablar, me gusta conocer gente. Pero es que tiene que ver, sí, lo de las etiquetas es
Es Pero bueno, extraño. profesionalmente, y Ajá. también a mí siempre es una cosa que me planteo mucho lo de que digamos la profesión con el soy, ¿no? Sí. Bueno, trabajo como periodista y trabajo como periodista con enfoque ambiental o climático, luego yo puedo ser otras muchas cosas, ¿no? Ujú. Pero es verdad que sí que soy comunicadora, eso sí que me define como a nivel personal también. Pero sí, desde que empecé hace 10, 12 años en el periodismo de manera más seria, siempre he estado cubriendo temas de medio ambiente y de cambio climático. Por tanto, sí que podemos decir que una de mis etiquetas Ajá. más acertadas es periodista Pues sí, ambiental. ambientalista. ¿Y eso de qué va? ¿Cómo va? Porque digo, hoy en día es un tema que realmente pues está en el centro de la mesa, ¿no? El centro geopolítico. Ajá, ¿no? o sea, totalmente en el centro. Ayer estaba viendo justo un documental, un micro documental de el lugar más frío de la Tierra, ¿no? En Siberia. Siempre se me van las cosas, ¿no? Se me olvidó el nombre. Pero es el lugar más frío que actualmente, pues Ya- ya ya está. no es el ya más es- frío. Sigue siendo el más frío, pero ya no es tan tanto. O sea, que en temporadas donde se supone que están en menos 50, ahorita ya están en menos 30. O sea, Está caliente. exacto. Entonces, y digo está en el centro porque tiene que ver con política, tiene que ver con cultura, tiene que ver con lo que pasa a nuestro alrededor, con las aves, tiene que ver... Bueno, tiene ¿no? que ver con Lo que economía, tiene que ver con comemos, salud, lo que se nos exacto, olvida ajá. a menudo. Sí, todo va así. ¿Tú cómo lo ves? comercio. ¿Qué es, pues, no? Pues es justamente tratar de entender todo eso y explicárselo a la gente. Tratar de entenderlo porque es una disyuntiva del día a día, ¿no? Y un reto constante porque yo misma no soy científica, entonces mi idea es, como persona ignorante desde fuera, voy a tratar de entender lo que está pasando de la mejor manera posible para poderle traducir esa información que nos está transmitiendo la ciencia de manera tan compleja a la ciudadanía, para que ojalá esa ciudadanía influya en las empresas, en la política, ¿no? Y podamos también un poco pues intentar que no vayamos a un lugar tan terrible como hacia el que nos podemos encaminar. En eso consiste, en explicar lo que dice la ciencia a la ciudadanía, principalmente. Ujú. No es fácil porque cuando hablamos de medio ambiente tocamos muchísimos ámbitos, ¿no? Pues como tú decías, desde los animalitos al cambio climático, a bueno, los temas que tienen que ver con la alimentación, con la salud, y todos se entrecruzan. Y eso es de lo más complejo de explicar, porque seguimos pensando que cuando hablamos de medio ambiente es solamente de los animalitos o de Exacto. los abrazárboles. Se nos olvida que estamos hablando del bienestar humano. Claro, es que sabemos, Sí, no, sabemos bueno, cómo no, nos no, ve la no, gente, sí. ¿no? O sea, soy consciente. Y una de las grandes justo transiciones que queremos hacer en la comunicación ambiental es pasar de ser los abrazárboles a ser los que se preocupan por el bienestar humano, ¿no? Incluso por la economía, si por en quieres. general, ¿no? Por Claro, todo. es que Porque Fíjate, hace poco este año hicimos un documental, que por cierto, véanlo, porque está muy bueno. Ayer pasó el 5º capítulo, todo se queda en internet, que se llama ¿Qué se come cuando no hay? Ay. Que justo fue por el punto en el que se conoce, ¿no? Exactamente. Bueno, Sí, claro. este documental, pues quieras o no, tiene que ver con una cuestión ambientalista, Absolutamente. porque toca la salud, toca, o sea, qué es lo que comemos. Y no solamente comida de pollo, carne, verduras, sino la cultura que ¿Qué comemos. se come en Ajá. general? ¿Qué absorbes? ¿Qué respiras? ¿Qué Que tiene todo? que ver la música. porque- Claro. Que fíjate. La cultura. Ajá, pero hablando, poniéndonos en este programa que siempre tratamos que sea de cumbia. Que sea divertido. Sí. Que nos olvidemos de... No. Pero es que fíjate que... Si no nos preocupamos del medio ambiente, no hay cumbia. Exacto. Ahorita estaba yo sin querer atando cabos, y generalmente las personas que se dedican a, por ponerle otra etiqueta, salvar al planeta, Ajá. ¿no? Concientizar a la sociedad, siempre tienden a escuchar música así, sabrosa,
que suene, que tenga ritmo, que sea así como de cumbia, como de salsa, como de merengue, Son ¿no? como despreocupados. Son como el Ajá. personaje Balú. ¿no? Ajá. Sí, como Sí. ese que dice, bueno, sí estoy preocupado, pero la más naturaleza, La naturaleza te lo da. ¿no? Sí, sí, no sé, ahorita estaba como atando ese tipo de no me podría crear o poner en mi imagen a un ambientalista Que escucha música clásica. que de escucha 50. Wagner, por ejemplo. No, bueno, no. ¿no? Se iría como... Bueno, depende. Yo creo que hay gente muy intelectualoide, muy seria y que también se lo toma muy en serio, justo, ¿no? Lo que pasa que es verdad que sí que, pues quizás tienes esa parte más conectada con la naturaleza en la que te toca fluir más, no Sí. sé, pero sí que creo que hay un amplio espectro de Sí, todo. pero no me puedo imaginar a un ambientalista escuchando Wagner. Me puedo imaginar a un... o sea, lo que tiene que ver con industrial. Wagner. Bueno, las 4 estaciones y todo esto. ¿no? Sí, Bueno, pero ese es Vivaldi. Ajá, pero Wagner lo que representa. Ya, un bueno, industrial petrolero, por ejemplo, ¿no? Ajá, ahí sí. Alemán. Que Ahí está sí me lo pensando puedo imaginar escuchando a Wagner. Sí, tipo, no sé, en una visión, sí, con futuro, pero como esas caricaturas que hacía Kino, ¿no? Donde hay una imagen de 2 arbolitos y el campo verde y el solecito y hay un hombre tirado en el campo pensando en los arbolitos. Y tú lo ves primero y dices, ah, qué bonito. Pero es un hombre de industria. Y entonces lo que pasa en la burbuja de su pensamiento es cuántos muebles va a hacer con esos árboles, ¿no? ¡Qué terrible! Eso es muy gráfico finalmente cuando hablamos de ambientalismo. Yo recuerdo cuando era niño, algo que me marcó justo en el primer momento en el que yo fui consciente de que el mundo iba a cambiar si no hacíamos algo todos juntos, sobre todo los niños. Nos metieron en la cabeza, por lo menos en mi grupo y en la escuela donde yo iba, esta idea en el año 1979, que era el Día Internacional del Año, el Año Internacional del Niño, y se hablaba por primera vez de que el futuro iba a ser una catástrofe a partir de un gas que eran el fluorocarbonos, que se utilizaban en la refrigeración, en los aires acondicionados y en un sinfín de... Pero ese gas específicamente, ¿no? Que yo no sabía entonces, era un niño muy tarde, muchos años después me di cuenta que había sido un mexicano el que lo habría Mario Molina descubierto y por eso ganó el premio Nobel, ¿no? Que creó ese hoyo gigantesco en la capa de ozono del mundo y que finalmente creo que a nivel difusión de medios el mundo se enteró a partir de eso del cambio climático, de lo que provocaba la posibilidad de perder una cuestión que la naturaleza nos protegía. No se hablaba de la temperatura, no se hablaba de eso, sino de un hoyo gigantesco que nos iba a dejar desprotegidos a nivel espacial, ¿no? Pero éramos niños, ¿no? Una generación que tendrá 50, 53, 45 años más o menos, y que comenzó de alguna manera esta idea de pensar en lo ambiental, después en el reciclaje, después en comer sano, después en la idea de la contaminación. Y en México pasaron muchas cosas en esos años posteriores, ¿no? Después de esto, que yo no sé cómo haya sido en España, pero en México hubo un terremoto más tarde, en el 85. Y en el 85, después, el gobierno intentó solucionar una idea, porque se juntó todo, ¿no? Entre la política, la pobreza, la injusticia política, todo lo que ya veníamos cargando como historia. Y había un punto hablando del ambiente, de la atmósfera, y era el transporte público, ¿no? Que contaminaba mucho, ¿no? Comenzaron las inversiones térmicas, comenzó a haber, después de cada lluvia, polvo amarillo en los charcos. Que se rumoraba, ¿no?, que era polen. Y no, era azufre. Y entonces el gobierno... Se empezaron a morir los pajaritos. Ideó... Y se decía que era por cansancio. Sí, ideó la manera de ir convenciendo a la gente de aquí, la ciudad, en los camiones, en las rutas de camiones, pintar paisajes verdes con arbolitos, solecitos, animalitos. Y en automático se transformaron en transporte ecológico. Sí. Bueno, me gusta, o sea, solo gracias por todo este recorrido. Pero
gustaría puntualizar una cosa solo que es importante y que es una de las concepciones así como erróneas más presentes que tenemos. Ajá. Y es que es por culpa de los periodistas, que sabemos que tienen la culpa de todo, desde la sociedad conectamos directamente ese agujero de la capa de ozono con el cambio climático, porque en un momento dado estábamos hablando todo el rato de ese agujero de la capa de ozono y de repente empezamos a hablar de cambio climático, ¿no? Ya no se habla más del agujero de la capa de ozono. ¿Por qué? Porque en realidad son dos fenómenos completamente distintos sí. y que no tienen, o sea, bueno, interactúan conexión, de alguna pero no. manera, pero cuando salimos a la calle y le preguntamos a la gente cuál es la causa del cambio climático, un gran porcentaje sigue pensando que es el agujero de la capa de ozono. Y eso es una de las cosas que yo siempre trato de explicar, que no pasa nada más que el efecto wow, no lo sabía, pero sí es importante diferenciarlo, ¿no? Porque también la manera de atajarlo es distinto. Como tú bien decías, el agujero de la capa de ozono se producía por un gas en concreto, que son los clorofluorocarburos, que me corrijan si no es exactamente así, pero más o menos. Y hubo un tratado, el Protocolo de Montreal, en el que todos los países del mundo se pusieron de acuerdo para prohibir o por lo menos limitar el uso de ese gas. Y se consiguió, y es una de las grandes hazañas en el mundo, digamos, de la diplomacia. O sea, que se consiguen cosas si se ponen de acuerdo los gobernantes, ¿no? Es como uno de los grandes hitos. ¿Qué pasa? Que a diferencia del cambio climático, pues era un poquito más fácil de atajar, porque justamente era solo un tipo de gas o una bolsita muy pequeña de tipos, ¿no? Y a raíz de eso empieza a mejorar eso y empieza a empeorar el cambio climático, que realmente lo que es que empezamos a emitir otro tipo de gases, entre los que destacan el CO2, ¿no? Que este es el que más conocemos, o el metano, a raíz pues, del transporte, de la industria, de cómo producimos los alimentos. Emitimos mucho más a la atmósfera de lo que... Las pobres vacas tienen la culpa. Los pedos de las vacas, los eructos, de lo que realmente podemos absorber para tener un equilibrio térmico, y ahí lo dejamos, ¿no? Y por eso está aumentando la temperatura, porque tenemos como una manta. Ajá. Hablamos del efecto invernadero, pero en realidad es como si tuviéramos una manta de gases alrededor de la atmósfera, y eso está impidiendo que salga el calor que tiene que salir hacia afuera. Hasta aquí dejamos la clase de física. Pero es que me lo has puesto en bandeja, perdón, yo no quería echar rollos. No quería echar rollos. Está buenísimo. Pero que cada cual ya busque y que por favor sea por lo menos claro que el cambio climático y el agujero de la capa de ozono son dos fenómenos distintos. No, ¿vale? pero es que eso es lo interesante. Al final, eso que no... que probablemente te lo explicaron o probablemente lo aprendiste. Yo lo aprendí, yo me olvidé, o sea, yo no tenía ni idea de eso hasta 2 años, hasta que tú conociste la cumbia, yo no sabía esto. Entonces considero que la gran mayoría de la gente tampoco lo tiene por qué saber. Claro. Pero son los grandes mitos, ¿no? O sea, hay un mecanismo diferente, hay una cuestión diferente que todo está conectado finalmente para que haya esta cuestión que nos alarma finalmente, que es el cambio climático y todas sus consecuencias. Y bueno, pues de ahí podemos llevarnos a muchísimas historias obscuras, ¿no? Sobre todo estas... Pero bueno, igual es el momento de introducir el momento huevos. Sí, claro, claro, Sí. los huevos, Para llevarnos al documental también el motivo por el cual nos conocimos fue que yo estaba comprando en el súper de emergencia algo que me mandaron en la mañana, porque me dice el chef, oye, falta tal cosa y tal cosa. Y le digo, bueno, voy, realmente no tenía ganas de ir yo porque me sentía mal. Y entonces voy y voy a lo que voy, punto. En la lista, no hay casi gente, y antes de pasar a la caja, te veo, que bueno, ya estás adelante de mí en la caja. Pero traes unas cajitas de huevos, de 6 huevos, así como, bueno... Como de juguete. Sí, pero yo pensé, o son los especiales, o... Hasta, ay, pobre, no sé, comprar una cajita de 6 huevos... Es como, bueno, ¿no? 2 cajitas. Debe ser un poco deprimente, ¿no? Que no se está pensando tan triste. Sí, es una historia Debe triste. escuchar poca cumbia. Sí. No, pero que yo pienso, porque a veces pienso cuando va mi hermana al súper, hará lo mismo, o sea, de pronto comprar poquito, comprar 6 huevos. No, eran 2 cajas de 6. Es que yo vi una caja nada más, y yo un manojo de algo y punto, ¿no? Así como dije, bueno,
La realidad, siempre. Debo decir que a mi primera vez en el Walmart estaba bastante abrumada. Primera vez en mi vida. Y entonces le pregunto, oye, ¿y esos huevos? Que esa cajita, y me dice, bueno, no son cualquier huevo, son orgánicos. No, es que tú me preguntaste, ¿cuánto te han costado? ¿Cuánto cuestan Así es. esos huevos? Ajá. Y claro, yo dije, como me están fiscalizando, ¿no? Como que estás Haciendo la comprando. cuenta. Y sí que había estado bastante No, sí, está rato caro. para elegir los huevos. Ajá. Y además me acuerdo que valían 49 pesos cada una de esas cajas. Claro, Puede ser, 49, ¿no? o sea, sí. O sea, ¿qué es? El mar era el más 50, caro. El más caro. carísimo. Carísimo. Cuando me dijo el como precio dije, Me seis bueno, sentí como cacho avergonzada, cada. ¿no? Como diciendo, ay, mierda, sí he elegido los más caros y además a conciencia, pero bueno. Y Pero entonces- son de libre Sí, son libres, pastoreo. orgánicos, todo. pastoreo, bueno, eso dice la caja, ¿no? Eso Ay, dice la caja. claro. Ahora el próximo documental va a ser mirar realmente qué compré. Sí. Sí. Y entonces, bueno, ya le digo, mira, y me dice, pero soy periodista ambientalista, ¿no? Entonces, No por fue eso, después de que bueno, porque él primero me dijo, yo he hecho un documental. no, pero te dije el documental porque me dijiste, bueno, es que yo, y viste lo que yo llevaba y me dijiste, eso yo no lo compraría, ¿no? Hombre, no iba a ser yo la única juzgada. Él empezó el juego, dije, pues ahora me toca a mí. Entonces, bueno, llevaba unas cervezas porque íbamos a hacer algo con cerveza y cosas que me había pedido. Bueno, es que aquí mientras se cocina, se tiene que cocinar pues con cerveza o con vino, ¿no? Se me vaya reduciendo. Y no sé qué ocurrió, pero al final me explica, bueno, es que tal cosa, pero soy periodista ambientalista. Digo, mira, qué bueno. Pues me gustaría, acabo de hacer, pero así, acabamos de hacer un documental que me gustaría que vieras, pues si eres periodista ambientalista, me parece que es interesante que vieras este documental que se llama ¿Qué se come cuando no hay?, ¿no? Y luego ves tu teléfono, ¿es este? Le digo, sí, es este, punto, ¿no? Y entonces ya se despide de mí y me dice, soy Irene. Le digo, yo, Alberto, punto. Se va. Pasaré por el convite, te dije. Sí. Te digo, pues bueno, el convite está muy cerca por acá y punto. Pero el asunto es que de la nada, o sea, más tarde, cuando ya había pagado, había llegado el Ya convite. salió la biografía y de Baños en el celular. Vaya, Sí. que en el móvil. ¡Wow! ¿Pero cómo? Es que llego al convite y le cuento a mi hermana, ¿no? Yo esta parte de la historia sigo sin creérmela, ¿eh? Y Pero- entonces, es que cada cosa que sale de él, sí. Y entonces estoy viendo el teléfono y estoy en Facebook o en una cosa de esas así, que de pronto yo ya no entiendo cómo funciona, y aparece el nombre de Irene Baños. Y el nombre, bueno, el apellido no lo sabía, Irene, y digo, Irene, y lo veo, y digo, ay, se parece. Y entonces veo y me lleva a Instagram, y de Instagram pues aparece que es periodista ambientalista, y de ahí al correo. Digo, ¿qué ¡Rayos! cosa esto? Cáspita, ¿qué ha pasado? Pues pasa que yo amanezco al día siguiente, tengo un email del señor de los huevos. ¡No me digas! Claro. Y yo así como, no, esto es muy raro. O sea, mi primera vez recién llegada al barrio, Sí, primera ¿no? vez en el supermercado. O sea, entonces como, que pero ¿cómo? A mí me gusta la El aventura. misterio. Ajá. Sí, no, muy La raro. curiosidad no puedo aguantarme. Bueno, porque le dije, bueno, pues me gustaría, pues vamos a platicar de esto. Vino a desayunar. Estuvimos platicando, no sé por qué estuvimos hablando de Madrid o algo así. Cuando te fuiste, mi hermana me dice de su teléfono, que también está súper cerrado. Sí. ¿Qué me salió de ahí? Que te dije, mira. Sí, no sé así qué. de... Sí, los teléfonos hablan, es terrible. Pero bueno, Pues gracias a eso estamos aquí. Yo de todas maneras iba a venir al convite, o sea, yo ya lo había marcado en el mapa ya y todo. estaba en Ajá. tu- Yo ya pensaba venir, pero claro, no me checklist. esperaba. De hecho, Vámonos estuve a con punto una- de no venir después del email. claro, así como, Qué miedo, te esto vas a suena un encontrar poco a... sospechoso. Vámonos con la siguiente cumbia. Va, ya hemos hablado mucho. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos cumbia caníbal. Va, Cumbia caníbal. Y ahorita Venga, nos venga. explicas Venga. por qué la elegiste. Va. Cumbia caníbal. De ¿Por qué? Scorzo. A ver, ¿por qué elegiste esta cumbia caníbal? Está muy buena, ¿eh? Bastante diferente a lo que usualmente programan los invitados.
Pues es un grupo de Granada, del sur de España, que se llama Escorzo. Y que si escuchan los discos de hace muchos años ha ido mutando mucho, ¿no? Y Sí. cada vez mete más cumbia. Y justamente el año pasado también estuve un mes en México y cuando regresé, que estaba así como en, bueno, mucha convulsión, fui a un concierto de ellos, fue espectacular, mucha fiesta y tocaron esta canción, yo no les había escuchado tanto. Y bueno, pues como estábamos justo, ¿no?, hablando de la expansión de la cumbia y muestras de esa influencia que ha tenido, me parecía interesante traer un grupo que es también, ¿no?, 100% de allá, que además tiene muchos seguidores pues más rockeros de otras épocas y demás, y la sala estaba llenísima y todo el mundo pues bailando la cumbia caníbal a tope, ¿no? Entonces me ha parecido una buena ¿A ti te parece que tiene diferentes toques en el baile? O sea, la cumbia se baila igual allá. Aquí es... A aquí ver, has no, ido a bailar porque cumbia, no tenemos el mismo ritmo ni la misma gracia, o sea, no nos pidan lo mismo. Se puede intentar, pero no, de ninguna manera se baila de la misma forma. O sea, claramente, eso sí que creo que todavía marca mucho la diferencia, ¿no? Salvo que vayas a un lugar donde haya mayoría de Latinos. Exacto, de población latina, ¿no? En la sala, por ejemplo, yo todos los miércoles, también te contaba, en Sevilla está la Latin Jam. Y ahí pues la mayoría de la gente que va, o mucha, es latinoamericana, ¿no? También quienes están tocando. Entonces pues ahí quizás se nota menos la diferencia, pero si vas a un concierto de mayoría española seguramente va a haber menos movilidad de claro, la que hay acá, ¿no? Pero también tienen un ritmo, ¿no? O sea, la Ciudad de México baila la cumbia de saltito, ¿no? Como saltando. Sí. Creemos, la gente que baila cumbia aquí, que sabe bailar y que sabe bailar cumbia. Y entonces iba al relato de mi amigo el colombiano, cuando regresó de Colombia, después de poder volver a Colombia y quedarse ahí años y regresar a México, que fue como su tierra de verdad, donde se quedó definitivamente, llegó con su novia, una novia colombiana, más bien con rasgos muy europeos del norte, ¿no? O sea, la Es imagen europea, ¿no? Como europea del Europea de norte. verdad. Sí, rubia, o sea, no tenía, pero colombiana. Entonces era un choque como Nórdica, nórdica con esencia colombiana, ¿no? Sí, entonces desde que hablaba, pues ya era cantadito, así como no cantadito, era como, es que hablan ahí como que como usted, como no sé qué, como no que sé. depende de dónde Sí, fuera, depende ¿no? de dónde. Ajá. Pero bueno, creo que era de Cali, ¿no? Entonces hablaba profundamente colombiano. Pero estábamos en la casa de otra amiga que en su casa había una fiesta, se dedicaban sus papás al arte, eran grandes del arte, ¿no? Director del Museo Nacional de Arte, la mamá era una escritora muy muy famosa en cuestiones de poesía y los amigos todos eran así como intelectuales, todos éramos una pose finalmente, ¿no? Así de esos que no has leído todo, pero ya opinas de todo. Hablemos de todo. Sí. Y alguien puso una cumbia con un güiro. Y nadie se paraba, estábamos en los sillones, estaba en la sala vacía por un lado. Y la colombiana se para a bailar esa pieza sola. Sola baila, pero con una cadencia y con un ritmo y con una cuestión. A mí es la primera vez que realmente me detuve a ver cómo bailaban cumbia. Y esta cuestión de como lo primitivo, ¿no? El güiro o la quijada de burro, o esta cuestión que suena nada más entre raspar una madera y otra, daba un ritmo diferente que no habíamos, yo por lo menos, y estoy seguro que mis amigos tampoco, escuchar y ver bailar. Y fue impresionante, porque además había una movilidad corporal impresionante, ¿no? La cadera, cosas que las mexicanas de nuestra edad por lo menos no entendían cómo se podía mover la cadera así, ¿no? No, es que es distinto, exacto. O sea, la movilidad, el cómo se te va descomponiendo, que no es la palabra correcta decir descomponer el cuerpo, pero ajá, flexibilizando. Ajá. Sí. Sí. Una cubana se mueve muy distinto a alguien de Cabo Verde, a alguien, ¿no?, de España, y también dependiendo de qué región de España, Sí, obvio. como aquí en México,
porque si Un bien vasco, es- ¿cómo se va a mover? No, sí, No hay diferencia tan brutal que este país es muchísimo más grande, pero sí, obviamente ya solo el carácter es muy diferente, ¿no? sí. Y eso también va marcando el carácter, la seriedad o la... Y también que decimos, ¿no? Como, sí, latinoamericanos, pero obviamente no tiene nada que ver pues un mexicano con un chileno, ¿no? Y Sí, con no, un no, paraguayo. no. Entonces, son esas reducciones que hacemos y que, bueno, pues de nuevo es una pregunta que me pilla un poco demasiado ignorante como para clasificar el tipo de baile de unos y de otros, pero seguro que tenemos menos gracia, eso es muy posible. Sí, pero que se divierten. No, hombre, de eso sí que no fallamos, Sí. o sea, Yo lo he visto. por otra cosa no, pero en España buena Hay un fiesta lugar- sí hay. Hay un Sí. lugar que me gusta volver cada vez que se pueda y es España, porque es esto, como decíamos al principio, es como el oso Balú. Los españoles son esta... El buen rollo. Sí, totalmente, ¿no? Bueno, tienen esencialmente claro la idea de que ¿para qué tan rápido, no? El tiempo se puede hacer un poquito más largo. Y disfrutar, ¿no? La compañía, las risas, La comida. la discusión, la comida. No me he fijado en el baile, pero me voy a fijar la próxima vez que vaya. Sí. Vámonos con otra cumbia porque yo tengo curiosidad por la lista que eligió Irene. A ver. Ajá, Caliéntame la sopa con un hueso. Va. eso. Ajá. Es que los Caliéntame la títulos sopa son... con un hueso. Pues esto fue Caliéntame la sopa con un hueso. muy ad hoc para el viernes, que ya está atardeciendo. Viernes es fiesta, ya comimos. Si no hay lechuga, fumas del ¿qué? De eso. De eso. Eso. Está sabrosa y le da mucho el toque a la pollera colorada que comentábamos, ¿no? Total. Está sabrosa. Es más, yo ya me quiero ir de fiesta. Sí, la verdad ya, es que ya no paro de beber vino y ya estamos para irnos. No. Ahorita mismo buscamos dónde está. ¿Dónde está la cumbia? ¿Dónde está la cumbia? Que tú debes saber un poco, ¿no? De pronto... Yo no sé nada. Bueno, a ver, tienes 2 meses aquí. ¿A qué viniste? ¿Viniste porque fue así de, México? Pues más o menos. viniste como algún pretexto de trabajo? Bueno, ¿Qué viniste solo a hacer? por decir que ahora mi nueva pasión es México, pero el primer país de América Latina que conocí hace muchos años fue Chile, con 23 años. Y mi historia con Chile se remontaba cuando tenía 12 años, que no la voy a contar, pero muy larga. Y entonces... No nos interesa, No, además. por eso no nos interesa. Lo tengo clarísimo. Ya con la de los huevos hemos tenido suficiente. Pero a día de hoy estoy rodeada de gente chilena a la que quiero mucho. Y de hecho, cuando venía para acá o cuando tú me dijiste, me pusiste la presión de la cumbia en mi mente, le pregunté a una de mis mejores amigas de Sevilla, que es chilena, ¡mándame cumbias! Por si acaso tenía que hacer como una playlist así. Ajá. Y Chico Trujillo es una de la música que siempre nos pide y ella me mandó esta cumbia, así que en honor a mi amiga Romy, para ella. Ya, está ahí. No, ya no he hecho más rollo, pero tenía que hacer la mención. Aquí como Oscar, ¿no? Bueno, pues realmente llegué el 15 de octubre a Colombia. Casualmente, fíjate, acabamos aquí hablando de esto, por trabajo, porque había una conferencia de la UNESCO y entonces pues fuimos ahí a hacer como un evento con periodistas jóvenes y demás. Y de ahí yo tenía muy claro que quería ir a Guatemala, porque tenía como hay muchas Algo. ganas de hace mucho tiempo. No tengo ningún género musical especial de Colombia. Bueno, a marimba he conocido, o sea, de Guatemala. Guatemala. Ujú. Y de ahí cuando estaba en Guatemala me ofrecieron venir a México por un tema de trabajo. Y como ya había estado el año pasado y me había quedado realmente con muchas ganas, de hecho en algún momento sí me planteé durante este año venirme a vivir, luego no y al final sí. Ya está. El destino. Historia larga, hecha corta. Llegué y en principio pues solo tenía trabajo una semana, pero dije ya que estoy aquí ahora sí me quiero quedar. Y me pesaba un poco las navidades porque ¿no? En casa son importantes, mi madre y tal. ajá. Pero al final estoy aquí. Dejémoslo ahí también. Y Sí. ya me voy a quedar pues un par de mesecitos por lo menos. Ajá, claro. Sí, que... O sea, vas a pasar las fiestas aquí. Sí. Ya. Claro, que es ya, si es que no, la y además, eso es la semana que viene. Y es que sí, fíjate. Y además es mi realmente- cumpleaños también. Ay, no me digas. Ay, ¿cuándo ay, es tu ay. El día cumpleaños? 27. Mira. Oh,
no, pues felicidades anticipadas. Sí, no. Son- Estamos de festejos, de Sí, mantener largos. ¿eh? Estás sin parar la semana que viene. No, ya te contaré. No, son fiestas. Ah, hoy es un no cumpleaños de Beto. Hoy es mi no también. cumpleaños, sí. Sí. ¿Por qué? Porque Porque es soy un no como el cumpleaños. conejo de Alicia. Hay que festejar. Y sí, yo elegí el 19 de diciembre porque me parece que Hay que elegir Hay su que día, elegir ¿no? su Así. día. Sí, eso me Me parece encanta. una buena filosofía. entonces, pues sí, cada año el 19 de diciembre yo festejo. ¿Y hoy hay fiesta entonces? Y hoy hay Sí, fiesta, hoy hay claro. fiesta. Sí. No, oye, ya tenemos el playlist Ya. de la fiesta. Súper. Vamos a poner algunas de estas piezas. Sí. Tienes que ir. Si tienes chance, tienes que ir. Sí, está interesante. No sé quiénes vayan, pero va a gente interesante. Pues, ella no va a ir, pero Ay, ¿ya la has contado muchas veces la historia acá? ¿O? acá, no, aquí no he contado nunca esta historia. No, realmente no he contado esta historia. ¿Tenemos tiempo y permiso? Sí, claro. Sí, es que- pero bueno, enseña ya el que es tu retrato. no cumpleaños. El que era mi Pero no enseña el cumpleaños. retrato, Sí, no, que vean, es- yo quiero, esta fotografía para mí es muy importante, es muy conmovedor también la posibilidad de conocer a este personaje histórico yo creo que mundial, o sea, no hay un otro personaje contemporáneo, sí, en nuestra generación, que con toda la coherencia del mundo, literal, pensando en la cuestión ambientalista, pensando en la cuestión social, en la cuestión de justicia, de género, en la cuestión integral del mundo, y en la coherencia de llevar toda su vida siendo presidente y viviendo como cualquiera, ¿no? Muriendo como cualquiera. Me parece el hombre más importante de la historia contemporánea, o sea, vivo, que no hay una historia escondida, no hay una... Ahí lo conocimos aquí en México. Sí, Hace Pepe Mujica, ¿cuántos años? justo antes de la pandemia, vino a una conferencia que vino a dar a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el año 19, noviembre del 19. Y fue, bueno, yo me enteré, claro, yo me fue enteré en noviembre. por asuntos raros, que así de pronto abres el periódico y hay un anuncio pequeño que dice... También te leían los periódicos antes. Sí, no, es que ya no se leía el periódico ni No, nada, ya esas no. cosas que ocurren, como este tipo de encuentros, ¿no? Que abres cualquier cosa y aparece algo que parece que está remarcado, que lo tienes que leer. Y Como dice- de película como de, película, ajá, sí. de Tintán Sí, o sí, de y entonces, Chaplin. yo hablo por teléfono porque dice, es para todo público. Yo hablo y me dicen, sí, ya está registrado, ¿no? Pero yo tengo una muy, muy querida persona mía, Nisa, tiene a su vez su hermana que trabajaba ahí. Entonces yo de casualidad le digo a Nisa, oye, pues voy a tal cosa porque me inscribí en esto como si fuera a inscribirse, ¿no? Nada más hice una cita para ir a ver lo que hablaba en vivo. Sí, punto. Y se me ocurre preguntarle a Nisa, oye, pero tu hermana trabaja ahí, ¿no? Pues debe estar súper enterada porque es un personaje mundial que va a llegar ahí. Y le digo, dile nada más que asegure mi entrada. asegure mi entrada, yo estoy ahí, punto. Me habla por teléfono de regreso y me dice, pues mira, nadie estaba enterado en la Secretaría de Relaciones Exteriores que iba a venir, era como, no... Era secreto. Era secreto, alguien lo puso en el Era periódico. secreto de Juana la Sorda, Sí. porque obviamente, pues sí. Estaba en el Pero periódico. era, yo Sí. creo, de esos eventos tipo convocatorias en las que, sí, es abierta para todo el público, Pero ya está lleno. pero ya está lleno, Sí. ¿no? O sea, ya, Tipo, no dejen que entre nadie apuntes. igual. Nadie va a Ajá. entrar, ¿no? Y Sí. entonces, gracias a la hermana de Nisa, que rectifica y me dice justo eso, ¿no? Pues Validaron la entrada. validaron la entrada, llegamos a la secretaría, fui con mi hermana y resulta que efectivamente... Es que Beto siempre tiene, o sea, siempre va con su fotógrafa, su secretaria, ¿no? Apunte, señor, la tarjeta, aquí es. Así es el asunto. ¿Y tú Así cuál es tu rol? Soy de su todo? manager. La que aprovecha de todo, ¿no? Eso. Y entonces le digo, vamos, porque bueno, de aquí a que podamos escuchar en vivo lo que él dice y que viene a dar una Ay, conferencia. volverlo a ver, imagínate. Sí. Pues al poco tiempo murió, ¿no? ¿Cuándo Sí. murió? Ya fue Prácticamente durante la pandemia.
No. Un poquito, bueno. Hace menos, ¿no? No hace Eso fue tanto. hace 5 años, murió hace 3 años, 2 años, ¿no? Bueno, es que pasa muy rápido. Sí. Y entonces, pues realmente había muy poca gente y pura gente que tenía que ver con el mundo relaciones diplomático, exteriores, ¿no? ajá. No había más, no había menos. Cumbieros no había. No, nada. ni de closet. Nada. No. Y entonces, pues ya, pues imagínate, creo que había como 50 sillas originalmente, ¿no? 50 sillas, ¿no? Al final había un montón de gente que llegó, de reporteros y de gente así, políticos de todos los bandos. Su conferencia, muy importante, muy interesante, en esta misma historia de él, ¿no? Ya como fuera del poder y contando lo que él piensa acerca de lo que debería ocurrir con los hombres Oigan, del poder. hoy no ha sonado el teléfono. Y ya se termina y todo el mundo se abalanza contra él para tomarse una fotografía. Uy, chequera. Y cuando parece que no aceptaba fotografías casi de nadie porque lo sacaron, pues, como quién era. alguien famoso, ¿no? Y yo me meto en algún lugar y queda frente a mí Señor, nuestra foto. nuestra Oh, foto. sí. Y entonces va y pero se acercó él a mí. Sí. Y están las fotografías porque hay fotografías Sí, de... yo tengo fotos por atrás porque yo ya no pude llegar. Fue Ajá. así de... Ya no pude, ¿no? Tengo todo Y entonces está la alrededor. serie de fotografías que están toda la gente arremoleándose con los teléfonos y las cámaras y todo. Y él se acerca hacia mí y me dice, ¿te gustó lo que dije? Y le digo, Te tocan sí. las de la felicidad. Me gustó mucho y me gustó más escucharte, ¿no? Y le digo de ti, no de usted. Le digo, No de tú, sino de ti. Sí. ti Sí, con no. tilde. Se me quedaron viendo personas alrededor, así como, ¿cómo le dices de tú, no? Y Igualado. entonces él fue Igual cuando que me con dice- Elenita con Elenita. Y Poniatowska, entonces que le él me hablaste dice, de tú. tómate una foto conmigo. Él fue el que me dijo y entonces nos tomamos la foto. Punto. Y ya. Tan, tan. Maravilloso. Señores, estamos a punto de De terminar. terminar. Así De que... empezar, querrás decir. Bueno, de terminar el Ahora es Cumbia Ahora es y de Cumbia. empezar oficialmente el viernes de no cumpleaños. ¿Qué tenemos entonces para despedirnos? ¿Qué tenemos? Ajá. Yo, bueno, me atrevería a poner una canción Va, hombre, por supuesto, es tu que no sería cumpleaños. La cumbiera intelectual de Venga, Kevin va. Johansen. Va. Pues, bueno, antes de poner la canción, ya que el tiempo nos ha ganado, pues muchísimas gracias, Irene, por haber aceptado venir a Esta locura. a esta locura, a hablar de cumbia, a hablar de tu historia. Tienes un que ver poco. todo el documental y darnos tu reporte. Eso es muy importante. Estoy en ello, ya prácticamente Sí. está acabado. Pero no hemos hablado de eso al final. Bueno, no, Pero no, vean el no, documental. Sí, Exacto. para después, Sí, sí. no Sí, sé, sí. poder Bueno, segunda cambiar. parte, el convite Ajá. segunda parte. No Sí, pasa sí, nada, venimos son 10 a capítulos. conversar. Pero es que todavía no han salido todos, ¿no? han No, salido vamos en el 4 quinto. Claro. Ayer pasaron el quinto. Sí. Está salido por Capital 21 todos los jueves a las 9 de la noche y se repite el domingo a las 3 de la tarde, me parece. No lo sé, pero lo pueden encontrar en línea. Sí. Busquen qué se come cuando no hay, lo van a Lo van a encontrar. encontrar. Y muy importante, denle like a este canal, el Convite Radio Gourmet. Reproduzcanlo cuantas veces quieran. Cuéntenle a su vecino, a su amigo, Recomiéndoselo a a su su amiga. abuelita. Yo qué sé, pásenlo, porque Y- necesitamos que este canal crezca. No sé cómo se hagan crecer estas cosas Yo no, en realidad. tampoco tengo idea. Tenemos un difícil. promedio como de Nadie lo sabe. 100,000 Sí, visitas, pero no sabemos. No tengo idea. Y una cosa muy importante, el año se acaba. Este es prácticamente el último programa De Ahora es Cumbia. del 2025. Y de toda la transmisión, de nuestra transmisión en vivo. No, nos falta una el 26, el claro. 26 Ajá. con la Uy, casi. Sí. Sí. Y vamos a abrir para los que nos están viendo el día de hoy y nos van a escuchar todavía hoy y mañana. El convite abre 2 domingos que casi nunca abrimos. El domingo 21, este domingo, y el domingo 28. El motivo por qué abrimos en comida de 1:30 a 5:30 es para esperar a la gente que nos ha pedido que los esperemos para hacer su lista de cenas de Navidad, a los cuales estamos nosotros contentos de que hagan eso. De que nos hayan elegido. Sí, y bueno, pues les recuerdo que hagan su reservación. Ya hay muchas reservaciones, ya casi está lleno, por lo que me dijeron abajo. Entonces todavía hay lugar, hagan su reservación, hagan su lista de cenas de Navidad. Y pues esto es todo en
en el anuncio parroquial de... Y el 28 para pasar. El 28. Y bueno, entonces, atrás de cámaras está Libertad Palma, que además hoy No, es su último. sí, Libertad. Ajá. Iba a su decir ulti- Libertad Rangel. No, Libertad Palma, que hoy Ajá. es su último día en colaboración con el equipo, que además ella colaboró en la producción de ¿Qué se come cuando no hay? Y bueno, en los controles de audio está Sara Rangel, que ¿Y ella continuará? con nosotros. Tenemos muchas sorpresas para el año que viene. Mi nombre es Elina Aguilar, Alberto Aguilar, co-conducción y conductor oficial de Ahora es Cumbia. Nuestra queridísima invitada el día de hoy, Irene Baños. Muchas gracias. Y pues escuchemos a Kevin Johansen y con esto nos vamos. Chao. La síncopa se fue de rumba. Improvisamos el ritmo y el jazz se tropicalizó. Pero con todo y ritmo, el tiempo se nos acabó. Regresemos de la rumba a los clubes, sin perder el ritmo, porque yaceando también se baila. Mira lo que me encontré. 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 Ya, sí, ya, está bueno.